Bueno, bienvenidos a todos de nuevo, con los que no nos saludamos. Qué lindo tiempo, ¿no?, de adoración. Leí esta semana y hoy a la mañana me vino de vuelta este Salmo 133. Uno dice, el rey David escribe, es un salmo cortito, tiene apenas 4 versículos y dice, el primer versículo dice, miren cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es, dice otra versión. Dice, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Y después de eso empieza a dar todo así una especie de descripción o comparación de a qué se asemeja cuando las personas, en este caso seríamos nosotros, aquellos que queremos lo mismo, estamos todos juntos en un lugar, poniendo, como quien dice, una misma mirada, buscando un mismo sentir. Y termina diciendo David en el versículo 4, dice, porque allí, dice, cuando se da eso, cuando se da esa situación de estar todos juntos en armonía, en un mismo sentir, dice, ahí envía, dice el Señor, bendición y vida eterna. Me encanta esto porque, sobre todo cuando por ahí uno hace un poco, busca más la profundidad de lo que dice esto, a veces pensamos que la bendición de Dios tiene que ver específicamente con algo puntual que nos esté pasando en ese momento. Por ahí tiene que ver con algo, quizás, no sé, una situación relacionada a lo material, o a veces algo puntual o con alguna situación de enfermedad o lo que sea. Nosotros tenemos la tendencia a ver en Dios, digamos, como relacionar lo que Él quiere decir como una bendición con algo puntual que nos está pasando, ¿no? Y sí, es cierto, Dios también se ocupa de eso, pero en realidad cuando dice ahí envía al Señor bendición y vida eterna, quiere decir que Él ahí está diciendo palabras de bien para vos, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Por eso es bueno siempre recordar lo que el Señor dice de nosotros, más allá de lo que a veces nos esté pasando. Ayer lo hablábamos esto en la casa, cuando hicimos la reunión en casa. Decíamos, bueno, más allá de todo lo que suceda y las cosas que nos pasan y las cosas que incluso necesitamos, es siempre importante tener en nuestra mente y en el corazón firme lo que Dios dice de nosotros. O sea, mantener siempre nuestra identidad de quiénes somos en Jesús. Bueno, eso es lo que los martes Fabi está enseñando en training y que siempre es importante mantener en nuestro corazón, en nuestra mente eso, ¿no? Porque ahí es donde empieza todo, para bien o para mal. Porque si no creemos eso, entonces todo lo que empecemos a creerle al enemigo que va a decir de nosotros va a empezar a transformar nuestra vida para mal. Pero si creemos lo que Dios dice de nosotros, entonces esa transformación se produce para bien. Bueno, no sé si alguno está leyendo el libro que estamos leyendo de Platt, de Sígueme. No necesariamente la tenemos que leer, pero bueno, los mensajes tienen un poco de relación cada domingo, o van a tener cada domingo con un capítulo distinto. Este domingo tendría una relación con lo que escribe este pastor estadounidense en el capítulo 3 de ese libro. Y yo quería compartir un mensaje, si querés buscarlo, está le voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9, desde los versículos 57 al 62. Si está por ahí, bueno, yo no le dije a los chicos, perdón, antes, pero bueno, si lo tenéis, queréis ir buscándolo. Es un momento ahí en la vida de Jesús, tiene un encuentro con 3 potenciales discípulos que se aparecen ahí y bueno, Jesús está en ese tiempo como terminando de hacer los preparativos para ir a Jerusalén. Él sabía que había llegado su hora, que era el tiempo en el cual él iba a terminar con lo que había venido a hacer. Y en cierto sentido era el principio de su fin, ¿no? Él se estaba preparando para ir a Jerusalén ya para realizar la tarea que Dios, su papá, nuestro papá, le había enviado. Y en ese momento, cuando están yendo para Jerusalén, sucede esto que me gustaría leer. En capítulo 9 de Lucas, versículo 57, dice así. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya, entierre a mi padre y luego te sigo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Entonces también dijo otro a Jesús: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de estos que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, hasta ahí. Como te decía antes, Jesús estaba ya preparándose para ir a Jerusalén, estaba como terminando de armar como quien dice, su valijita ahí. Dice, bueno, esto es lo que necesito para lo que me falta hacer, así que bueno, armamos esto, nos vamos. En el camino Jesús estaba tratando de hacer que sus discípulos, esos 12 que ya estaban con él siempre, entiendan, digamos, cuál era el propósito por el cual él había venido y por el cual él los había elegido. Pero estos no estaban todavía, no habían entendido bien de qué se trataba. De hecho, unos versículos antes podés ver que se empiezan a pelear a ver quién iba a ocupar un lugar de mayor jerarquía dentro de los 12. Juan le impide a otro, dice que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero no estaba con ellos, no se juntaba con el grupito ahí que seguía siempre a Jesús. Así que él va y le impide que haga eso, a lo cual Jesús le dice, no lo hagas, porque si esta persona lo está haciendo en mi nombre, quiere decir que está a favor nuestro, así que no lo hagas. Y después va a pasar que también Juan con Jacobo van a intentar, o le piden a Jesús, o le ofrecen en realidad, que si él quería, ellos oraban para que caiga fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos, porque no habían querido recibirlos en su camino a Jerusalén. A lo cual Jesús le dice, no, ustedes no entienden nada, no entendieron nada. O sea, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Porque dice, yo no vine a que se pierdan las almas de las personas, yo en realidad vine a salvarlas. Bueno, en ese contexto donde Jesús venía así como, che, estos están acá todo el tiempo conmigo y todavía no están entendiendo bien qué pasa, sucede estos tres posibles o potenciales discípulos que se acercan a Jesús intentando seguirlo. Mirá, yo te digo esto porque hice como esa especie de introducción en el contexto porque en esa época donde Jesús había llamado a esos 12 y había varios más que lo seguían, el ser discípulo de alguien, sobre todo de los maestros, de los rabinos de esa época, era algo que estaba bien visto y que tenía como cierta, ¿cómo te puedo decir? Como cierta, era buscado porque le daba una posición social a quienes eran discípulos de alguien. De hecho, el camino para llegar a ser discípulo de alguien no era algo sencillo. De hecho, empezaban de chicos, empezaban a los 6, 7 años más o menos, empezaban a estudiar, tenían como cualquiera que va a la escuela ir aprobando ciertas como grados, materias, hasta que llegaban a una edad en la cual después de ciertos exámenes, después de haber transcurrido un proceso, ellos tenían que proponerse a un rabino, a un maestro, y a partir de ahí es como si el rabino o el maestro decidía si estas personas eran aptas para seguir, o sea, para ser discípulos de ellos, ¿no? O sea que, en cierto sentido, ellos debían demostrar ciertas credenciales para poder ser discípulos de un tal rabino. De hecho, le daba cierto prestigio seguir a tal o cual rabino. Había algunos que, si sería, por ejemplo, al día de hoy, es como que, bueno, este tiene más seguidores en Instagram que aquel, bueno, y entonces todos como que querían seguirlo a este y no tanto al otro. Y entonces se daba como una especie donde, si yo quería ser, qué sé yo, discípulo de Fabi, yo tenía que venir con un currículum. Fabi, mirá, esto es todo lo que yo estudié, esto es todo lo que yo sé. Y él evaluaba y decía, bueno, a ver si está todo bien con este. Y aún así, si a él no le gustaba mi peinado, decía, no me gusta, este peina de una manera fea, no me gusta. O sea, aún así me podía rechazar. Es decir, que ser discípulo de alguien significaba a veces la ilusión quizás de ser alguien en la vida, ¿no? O sea, le daba cierto prestigio, le daba cierta condición social. Y entonces a partir de eso, yo veo que Jesús lo que hace a partir de esto es cambia un poco la percepción quizás que tenían las personas acerca de ser discípulos de alguien, porque de hecho Jesús anteriormente había dicho, el que a mí viene yo no le echo fuera, así que tranquilamente cualquiera de estos tres habría dicho, bueno, si este que es un maestro dice que cualquiera que se acerca a él no le va a echar fuera a nadie, entonces voy a intentar seguirlo. Y hay algo acá que si vos le prestás atención, vas a ver que dos de ellos se ofrecen a ser seguidores y a uno solo Jesús le hace la invitación a seguir. Y si bien la invitación siempre la hace Jesús, digamos, a la búsqueda, digamos, siempre Jesús es quien viene a la búsqueda de nosotros, siempre es el Señor quien nos elige,
Es cierto que también nosotros respondemos a un llamado. Siempre, directa o indirectamente, Dios hace un llamado y nosotros respondemos a ese llamado. Esta persona se ofrece así, le dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y acá Jesús le pone un freno a esta persona y le dice, bueno, mirá, yo sé que ustedes entienden de que ser discípulos de alguien significa que si siguen a ese rabino van a poder disfrutar de muchas cosas que este rabino tiene. Un rabino se acercaba a una ciudad, generalmente invitado por alguien o por alguna autoridad, y realmente la pasaban bien. Los rabinos la pasaban bien. Es decir, les daban una buena comida, un buen hospedaje, estaban en un lugar, como quien dice, no sé si decir lujoso, pero ponerle, capaz que metían en un hotel 4 estrellas, ponerle ahí, o sea, estaban bien ahí. Y entonces esta persona quizá dijo, bueno, ya que está, y si no tengo que rendir ningún examen para eso, bueno, me voy con él. Y de paso le voy a pasar bien en todo este tiempo. Y Jesús le dice, hey, pará, si vos pensás que seguirme a mí tiene que ver con esa antigua forma de ser discípulo, quiero decirte que ser mi discípulo no tiene nada que ver con lo que venía antes. Lo que era antes ya fue. De hecho, Jesús se estaba dando cuenta, ya se había dado cuenta y estaba dando a entender que ser discípulos a la manera en que los religiosos de la época lo planteaban había fracasado. Había hecho que las personas se alejen de Dios. Así que Jesús le dice, mirá, las zorras tienen sus madrigueras, los pájaros tienen sus nidos, pero yo ni siquiera tengo dónde dormir. Jesús le estaba diciendo, si vos querés ser mi discípulo, si vos querés seguirme a mí, lo que tenés que hacer es dejar de lado cualquier cosa que te ate a este mundo, cualquier cosa que pertenezca a este sistema, porque en cualquier momento yo te puedo decir que lo dejes y vos tenés que acompañarme a donde yo te diga que vayas. Y no sabemos qué pasó porque esta persona no le dijo nada. Evidentemente tenía en su mente, en su corazón, una percepción distinta de lo que era ser un discípulo. Era lo que ellos estaban acostumbrados a que tenían que hacer méritos para seguir a alguien, y ese alguien, ese maestro, ese rabino, lo que sea, tenía que decidir si era apto para seguirlo, ¿no? No había una invitación abierta a todos, sino que era ciertamente exclusiva. Y a su vez, quienes podían llegar a ser discípulos de alguien empezaban a disfrutar de todos los beneficios que tenía ese rabino, porque ellos lo acompañaban a todos lados. Así que Jesús le dice, bueno, si vos pensás que ser mi discípulo es igual a los discípulos de los otros, no es así. No va a ser de esta manera, así que si querés venir conmigo, hacete la idea de que no vas a disfrutar de nada y que posiblemente la vayas a pasar mal. Así que esta persona lo que hace es simplemente no contesta o no nos dice qué es lo que contestó y no tenemos más registro de él. Ni siquiera sabemos cómo se llama. Dice que era uno de ellos que le dijo en el camino. Así que en ese contexto también Jesús se acerca mirando a su alrededor, muchas personas que lo seguían, que no eran de los 12, pero que habían empezado a seguir a Jesús, y a ese le dice, hey, vení, seguime. Yo tengo la idea de que estas personas, muchos de estos, habían sido personas que no es que era la primera vez que venían a Jesús, que estaban ahí siguiéndolo por primera vez, sino que quizás en algún tiempo, en un determinado momento, habrán estado cerca, habían visto lo que él hacía. Entonces, esta persona quizás era una persona que realmente intentaba ser un buen judío, quería seguramente seguir con los pasos de la ley, así que a este Jesús le hace el llamado y le dice, hey, seguime. Y esta persona pone como una excusa, ¿no? Dice, bueno, mira, en realidad primero dejaba que entierre a mi papá. ¿Sí? Una vez que yo entierre a mi papá, yo te voy a seguir, pero aguantame un ratito. En cierto sentido, lo que esta persona le estaba diciendo es, déjame que arregle mis cosas, déjame que arregle un poco mi situación, mi vida, todo mi alrededor, y cuando eso esté acomodadito, cuando yo lo pueda dejar más o menos encaminado, entonces ahí te sigo. También se puede llegar a entender que quizás esta persona era alguien que dice, bueno, mi papá es afortunado, tiene algo de dinero, así que yo para poder seguir necesito que este muera, y una vez que muera yo cobro la herencia y con eso puedo sostener este ministerio. De hecho, hasta que alguien se llegaba a ser discípulo de alguien no era tampoco algo tan barato, alguien tenía que pagarlo, hasta que llegaba a ser discípulo de él, ¿no? Así que esta persona quizás teniendo eso en cuenta dijo, bueno, vamos a necesitar recursos para esto. Así que le dice, déjame que entierre a mi papá, quizás cobre una herencia, es lo que yo entiendo, y después te sigo. Lo cual eso podía significar mucho tiempo hasta que
sea efectivo el llamado. Es decir, el llamado ya estaba hecho, pero hasta que la respuesta llegue a ser efectiva. Y Jesús le dice, mirá, deja que los muertos entierren a los muertos y vos andá y anunciá el Evangelio de Dios, anunciá el reino de Dios. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir Jesús? Jesús le decía, vos no te estás dando cuenta de lo que yo te estoy pidiendo. Porque lo que le pasa a tu papá, si es que tu papá todavía le falta para morirse, porque en definitiva algún día todos nos vamos a morir, él le dice, él necesita que vos le anuncies el reino de los cielos, como muchas otras personas, porque su eternidad, su salvación depende de que vos vayas y hagas eso que yo te estoy pidiendo. Así que por más que vos vayas y lo cuides y te mantengas a su lado, que intentes cumplir con la ley porque era un requisito religioso, de hecho a nosotros todavía lo tenemos a eso, el mandamiento número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, es decir, es algo que incluso nosotros tenemos que hacer. Jesús no le estaba diciendo, no honres a tu padre, no, déjalo tirado, que se aguante. No le estaba diciendo eso, lo que le estaba diciendo es, hey, fíjate que su salvación personal, su eternidad, va a depender de si vos haces esto que yo te estoy mandando a hacer. Y yo te estoy mandando a hacer que anuncies el reino de Dios. Es decir, te estoy diciendo, yo vine para que ustedes puedan ser salvos y vos tenés que ir a hacerlo. No estaba entendiendo esta persona la urgencia, digamos, de la tarea que Jesús le había encomendado. Y decidió, como quien dice, pararse ahí en la comodidad de la religión, de cumplir ciertas reglas, y a partir de eso dice, bueno, yo necesito cumplir con esta cuestión de la ley, que es sostener a mi papá, así que espérame que cuando yo cumpla con esta parte de la ley, entonces yo después te sigo. A lo cual Jesús responde rápidamente, los muertos, los que están muertos, quizás hasta espiritualmente, no pueden anunciar el reino a los que están muertos, pero si vos estás vivo y vos entendés lo que yo te estoy diciendo, vos sí podés anunciarle a los que están muertos espiritualmente que a partir de ahora pueden tener vida. Entre muertos no se pueden predicar, entre muertos no se pueden anunciar. Pero si vos entendés, si vos empezás a entender lo que significa esto, que a partir de ahora vas a tener una vida, entonces vos también podés ir a anunciarle a los demás esto que yo te estoy diciendo. Tampoco tenemos una respuesta de esta persona. No nos dice qué es lo que dijo. Simplemente otra vez silencio y desaparece otra vez de la escena. Ni siquiera tampoco sabemos cómo se llama esta persona. Y el que más me gusta de todo es el tercero, ¿no? Porque el tercero también se propone a Jesús y utiliza una manera de ofrecerse muy parecida a la que hizo Eliseo cuando lo vio a Elías. No sé si te acordás de esa historia, Eliseo lo ve a Elías y que va pasando ahí, Eliseo estaba ahí como, dice que estaba arando con unos bueyes el campo y de repente lo ve a Elías, se saca el manto, lo tira en el suelo para que camine y le dice, escúchame, yo voy a seguirte, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Y Elías le dice, hacé lo que quieras, yo no te llamé, le dice, qué sé yo, vos manejate. Le dice Elías, si lo buscás, está en 1 Reyes 19, le dice, no sé, hacé lo que quieras, yo no tengo nada con vos. Le dice, si querés, andá, la verdad, yo no te llamé. Y Eliseo va, hace eso, ¿no? Se despide de su familia, agarra los bueyes con los cuales estaba arando, hace un sacrificio a Dios y convida a las personas del pueblo y sigue, ¿no? a Elías. Y se convierte luego de la muerte de Elías, de que Elías es llevado al cielo, se convierte en el profeta que Dios había levantado. Así que yo entiendo que esta persona, siguiendo con esa idea de que ser discípulos tenía que ver con una manera anterior a ser discípulos, como la que estaban acostumbrados, dijo, bueno, capaz que haciendo esto, como metiéndome o haciendo una como la de Eliseo, capaz incluso me puedo usar parecido a lo que después Dios hizo con Eliseo, ¿no? Y Jesús, que obviamente no se le escapaba una, entendiendo, creo yo, que esta persona lo decía porque Eliseo en algún momento lo hizo, dice, ninguno que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Quizás hay algo parecido ahí en que Eliseo justo estaba arando también el campo cuando pasa Elías, pero Jesús le dice algo que, entiendo yo, otra vez vuelve a recalcar que ser discípulo de Jesús no tenía nada que ver con ser discípulos a la manera humana que habían hecho los religiosos de hacía varios siglos atrás.
que habían establecido una cierta cantidad de reglas, de rituales para poder ser discípulos de tal y así, en cierto sentido, agradar a Dios. Entonces Jesús le dice, no, eso es viejo, eso no sirve más. Eso que venía ya de atrás no sirve, fracasó. Eso lo que hizo fue alejarlos a ustedes de mí y en vez de tener un corazón cerca mío, lo único que hizo es que se acerquen solamente por fuera. Entonces Jesús le dice, el que mira atrás no puede ser mi discípulo. El que pone, dice, las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Ahora, siempre cuando yo leía acerca de esto, y es un pasaje bastante conocido, creo yo, ¿no? Donde Jesús dice esto, siempre lo teníamos como que, bueno, cuando llegamos al Señor y nos hacemos sus discípulos e intentamos seguirlo, intentamos relacionar eso con que, bueno, nos aferramos a las cosas del pasado y a veces ni siquiera a lo del pasado, sino a lo que teníamos momentáneamente o en el momento en que nos acercamos a Jesús. Es decir, si yo tenía una buena posición económica, un buen trabajo, entonces eso, yo ahora, si lo miro para atrás deseándolo, entonces eso ya no lo tengo que hacer más. Y sí, es cierto, no es que tenemos que mirar para atrás anhelando lo que dejamos atrás, porque no es así, eso es lo que dice Jesús, pero también lo que está diciendo el Señor en este caso es, cuando estés arando, mira para adelante. El que araba en ese tiempo, bueno, ahora creo que no se usa casi más con bueyes, pero había algo que aseguraba que la línea salga recta. Y era, si se hacía en este sentido, se ponía un poste en ese lugar, uno allá en el frente, siempre para que salga derecho, y quien araba debía ir mirando siempre para adelante, ¿no? O sea, porque si te distraías, iba a salir todo chueco, ¿no? El surco que tenía que hacer iba a salir todo así, todo chingueado, diría, no sé cómo se dice. O sea, saldría todo, ¿no? Así, saldría mal. Entonces Jesús le dice, el que pone las manos en el arado y mira para atrás, es decir, el que se distrae, no es digno, no es apto para el reino de Dios. Y eso me llevó a pensar cuando el escritor de los Hebreos dice que debemos poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. El autor dice el consumador de nuestra fe. Cuando nos volvemos discípulos de Jesús, cuando decidimos servirlos, no podemos distraernos con otra cosa que no sea mirar a Jesús. Es decir, si pones la mano en el arado, si decidís ser un discípulo de Jesús, lo que tenés que hacer es fijar tus ojos en la meta. Mira allá. Jesús lo que está diciendo con esto es, si te pones a trabajar para mí, si realmente vas a ser mi discípulo, si realmente querés servirme, mírame a mí. No te distraigas, mírame a mí. Poné tu mirada en mí. Porque cuando desviamos la mirada de Jesús, cuando no nos damos cuenta para qué lado estamos yendo, sucede que nos volvemos a una religión vacía. Es decir, empezamos a hacer las cosas más por una cuestión de que sabemos que hay que hacerla, pero ya perdimos el sentido de la ubicación, ya no sabemos hacia dónde estamos yendo. ¿Sí? Miramos y ¿dónde está? Bueno, qué sé yo, creo que era por acá. Es decir, empezamos a hacer las cosas mal. Este texto, el versículo 62 en la versión TLA, dice, el que pone sus manos en el arado, dice, y mira hacia los costados, dice, los surcos le salen torcidos. Es decir, cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, cuando no vemos a Jesús, cuando nos olvidamos de que lo que estamos haciendo es para Él y nos volvemos a una religiosidad, empezamos a hacer las cosas mal. Aunque quizás por ahí pueda parecer que está bien. Quizás pueda parecer de que la música suena espectacular, de que hacemos reuniones buenísimas, donde viene mucha gente, pero si no tenemos puesta la mirada fija en Jesús, entonces termina pasando que todos esos surcos que hagamos van a salir torcidos. Así que Jesús lo que le está diciendo es, basta de esa idea de ser discípulos a la antigua. Yo estoy proponiendo una relación, no una religión. Yo estoy proponiendo que vos te acerques a mí porque quiero tener una relación con vos, más allá de todas las reglas que vos que tenemos que seguir, ¿no? O sea, cuando yo te digo, mirá hacia adelante, te estoy diciendo, mírame a mí. No te distraigas con lo otro. Ahora, ¿cómo puedo yo mantenerme firme? ¿Cómo puedo hacer para sostenerme mirando fijamente a Jesús? A mí se me ocurre y entiendo que es así, que la única manera es estar todo el tiempo haciendo las cosas por amor a aquella persona por la quien estamos haciendo las cosas.
le decía a Lani en la semana, cuando estaba leyendo todo esto, le digo, esto me hizo acordar a una canción de Ricardo Arjona, que no me escuchan algunos amigos metaleros que me van a matar. Había una canción de Arjona que decía, no te enamoraste de mí, dice, sino de ti cuando estás conmigo. No sé si alguno la escuchó, bueno. Pero, ¿puede ser? Yo decía, ¿puede ser que a veces sin darnos cuenta, siendo hijos de Dios, estemos más enamorados de lo que hacemos nosotros para el Señor que del Señor? Puede ser que de tanto que lo hacemos sin tener presente y sin mirar fijamente a Jesús, de que tengamos más amor por lo que estamos haciendo que por quien lo estamos haciendo. ¿Puede ser de que la costumbre nos lleva a eso? ¿Cómo debería ser, digamos, cómo podríamos contrarrestar esto? Recién cantábamos volver al primer amor. Bueno, yo creo que lo que Jesús está planteando en este episodio es que deberíamos dejar de cuidar tanto los modos, cuidar tanto las maneras que quizás traemos de arrastre, sobre todo los que venimos quizás de la iglesia de chiquititos o que nos han inculcado ciertas cosas, y pensamos que algo tiene que ser así, así o así, y de otra manera no puede ser, ¿no? Y eso nos vuelca a una religiosidad que nos hace olvidar para quién estamos haciendo las cosas. Jesús le dice, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Ahora, vos podés estar haciendo las cosas, pero las cosas van a salir mal. Y no te estés dando cuenta de que lo estás haciendo mal, porque en definitiva todo funciona, qué sé yo, todo está funcionando, la música funciona, las reuniones en la casa funcionan, las reuniones de los martes funcionan. ¿Cómo te das cuenta? Y eso ya es más personal, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta si el surco no te está saliendo torcido, si no te está saliendo así medio chingueado? ¿Cuál sería la razón? Bueno, la razón es básicamente, amás a Jesús, o sea, llegás a sentir que lo amás a Jesús, que lo que estás haciendo no es más importante que Él por quien lo estás haciendo. Si de repente, no sé, no está el Eric, así que te le voy a poner a Brian de ejemplo. A él se fue para atrás. Si a Brian, que le encanta tocar, que le encanta dirigir, y de repente le dice, el Señor se presenta y le dice, no quiero que toques más. A partir de hoy, no quiero que toques más la música. A partir de hoy solamente te quiero ahí sentado y vas a hacer otras cosas, pero acá adelante no vas a estar más. ¿Estamos dispuestos, digamos, a pagar un precio como el que entiendo que le pasaría a él? Digamos, donde vos estás acostumbrado tanto a servir en algo o a hacer algo para el Señor y de repente Dios te dice, no quiero que lo hagas más. Yo te voy a hacer en otro lado con menos visibilidad, capaz que no vas a estar tan expuesto quizás, no sé si le gusta estar expuesto o no, pero está acostumbrado, pero él le dice, no quiero que estés más ahí. Sí, ¿estamos dispuestos a pagar un precio de esa manera de decir, bueno, está bien, yo resigno mi orgullo, resigno lo que eso me genera, que es quizás pasión por eso? O sea, ¿estoy dispuesto a dejar eso por amor a Jesús, si Él me lo pide? ¿Estás dispuesto a dejar, no sé, tu objetivo personal, si Él te lo pide, si Él te dice, mira, perdón Gaby, te pongo un ejemplo, ya te está por recibir. Gaby, yo sé que te falta una materia, podrías ser una gran arquitecta, pero la verdad, no quiero que te recibas, quiero que te dediques a otra cosa. Y yo sé que la Gaby, porque lo hablamos varias veces, como que tiene unas ganas de eso, de poder recibirse, le pone tanto empeño a eso, pero si de repente Dios viene y le dice, Gaby, no quiero que te recibas, quiero que lo dejes. Pongo ese ejemplo como diciendo alguien que le pone ganas a lo que está haciendo, ¿no? Y puso todo su empeño, sus ganas, su objetivo está puesto ahí. Si Dios te dice, déjalo, no quiero que hagas eso. Porque eso en realidad, ¿sabes lo que está haciendo? Está distrayéndote. No me estás mirando a mí. Estás mirando tu objetivo y no me estás mirando a mí. Pusiste toda tu energía en eso y no me estás mirando a mí. O quizás sí me estás mirando a mí, pero estás compartiendo. Es decir, el amor que vos sentís hacia tu carrera, hacia tu trabajo, hacia el deporte que practicás o hacia lo que sea que le metas ganas y pasión, está compitiendo con mi amor. Yo quiero que vos me ames solamente a mí, o al menos que la mayor parte de tu amor, o primeramente me ames a mí.
si vos me amás primero a mí y todo tu amor es para mí, yo lo otro te lo puedo ayudar a dártelo re fácil, pero yo quiero que primero me ames a mí. Así que ahora yo quiero que vos dejes eso. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿Estaríamos dispuestos a dejar lo más preciado que tendríamos? Quizá, no sé, un objetivo que está ahí a punto de cumplirse o lo que sea y de repente te das cuenta ahora de que ese amor hacia eso está compitiendo contra el amor de Dios. Y si Dios te dice, hey, déjalo porque está compitiendo conmigo. A menos que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a mí. Y después lo otro viene solo. Es decir, Jesús reclama de nosotros una entrega total y esa entrega total, se manifiesta a través del amor. No hay otra. O sea, la entrega total que nosotros tenemos hacia Jesús y hacia Dios no pasa tanto por lo que hacemos, sino por lo que le demostramos a Dios. Y tampoco esa demostración es específicamente en qué hacemos, sino en el sentido que le damos a lo que hacemos. Es decir, si yo como siervo de Jesús simplemente me gasto en hacer algo porque sé que lo tengo que hacer y me enamoro de la tarea que estoy haciendo, pero me olvido que lo estoy haciendo para Dios, esa tarea empieza a ser insuficiente para Jesús. Es como que empieza a perder valor, empieza a perder sentido. Porque dice, sí, está bien, yo veo tu esfuerzo, yo sé lo que vos estás haciendo. Pero te olvidaste de mí. O sea, te pusiste tanto a hacer las cosas, te enfocaste tanto en eso, le pusiste tantas ganas a eso que te olvidaste de mí, que era por quien lo estabas haciendo. Y yo quiero que vos me ames a mí. Y que la tarea que hagas sea en respuesta al amor que me tenés a mí y no al revés. Jesús le decía, no quiero una religión, yo quiero tener una relación con vos. Yo quiero que vos te relaciones conmigo. Y Jesús tiene un problema grave con los religiosos. Si vos ves los evangelios, y esa es mi parte favorita de los evangelios, cuando Jesús se pelea con los fariseos, es una que me encanta, ver cómo Jesús les da ahí, ¿no? Pero vas a ver que Jesús con los fariseos vive peleando, vive diciéndole, hey, están haciendo todo mal. Ustedes alejan a las personas de mí y de mi papá. Yo vine para que se den cuenta de que lo que ustedes están haciendo está mal. Dejen de hacer lo que están haciendo. En un momento Jesús estaban discutiendo, así estos fariseos buscaban de tentarlo, de hacer que diga algo para acusarlo. Y Jesús le dice, ¿cuándo van a entender la frase? Sacrificio quiero, misericordia quiero, no sacrificio. Era algo que estaba en la Biblia, ellos lo sabían y no lo entendían, no lo entendían. Estaba en el Antiguo Testamento un montón de veces y ellos eran estudiosos de eso. Jesús le dice, ¿cuándo van a entender? ¿No es que se lo saben y no lo entienden? ¿Cuándo van a entender? Misericordia quiero, no sacrificio. Lo que Jesús le estaba diciendo es, hey, la misericordia requiere el involucramiento, no sé si se dice así, de los sentimientos, porque el sacrificio lo puede hacer cualquiera. Es decir, cualquier persona que necesita trabajar de algo, aunque no le guste el trabajo, pero lo necesita porque necesita sustentar su casa, su familia, hace un esfuerzo, se sacrifica, trabaja duro porque sabe que a fin de mes obtiene un beneficio. Pero no necesariamente tiene que involucrar sus sentimientos. No necesariamente tiene que poner su corazón a lo que hace. Tranquilamente lo puede hacer y hasta odiar eso que está haciendo. Pero la misericordia necesariamente involucra los sentimientos. La misericordia involucró los sentimientos de amor de Dios y de Jesús hacia cada uno de nosotros y por eso lo llevó a la cruz. No fue solamente un sacrificio. En realidad el sacrificio de Jesús fue como consecuencia de la misericordia que había sido producto del amor de Dios y de Jesús hacia cada uno de nosotros. Por eso Jesús tenía ese problema con los religiosos. Mirá, Jesús se estaba acercando allá a Jerusalén, estaba en la fiesta de la Pascua, se estaba acercando y él ve que llegando al templo se había armado todo un mercado ahí que estas personas religiosas habían hecho y habían decidido de que para poder sacrificar un animal
tenía que ser los que ellos habían decidido que eran, ¿no? Había animales ahí, palomitas, corderos y algunos otros más, que supuestamente eran santificados por estas personas religiosas que lo habían considerado así, ¿no? Entonces venían personas de otros lugares, de otras ciudades a sacrificar en el templo, porque solamente en el templo lo podían hacer, y se encontraban con que estas personas le cambiaban el dinero o le vendían los animales a precios excesivos. Con lo cual muchas personas pobres de esa época venían con un corazón sincero, se querían acercar a Dios para dar su sacrificio y se encontraban con que no podían pagar porque le cobraban caro y se tenían que volver sin poder haber sacrificado. Y ahí Jesús se indigna y empieza a tirar todo y revolea todo y los echa y empieza a decir, manga de sabandija, no sé qué, dijo, hicieron de la casa de mi padre hice una cueva de ladrones. Y escrito está, mi casa, casa de oración será. Es decir, Jesús dice, ustedes no están permitiendo que esta persona que quiera acercarse a mí, que quiera acercarse a Dios, se acerque por una cuestión religiosa, donde ustedes dijeron que tal animal estaba santificado por ustedes y por eso tenían que sacrificarlo si se lo compraran ustedes. Y no le dejaban hacer su sacrificio a menos que compren ese animal. Jesús se indigna con eso. O sea, si vos querés ver a Jesús enojado, tenés que oponerte a que alguien se pueda acercar a Dios. Yo te puedo asegurar que ahí Jesús se va a enojar. Yo no quisiera quedar ahí como en medio de un Jesús enojado, porque entiendo que Jesús nos ama, pero también Jesús es duro y es justo. Y Jesús se enoja de esa manera, ¿no? Y tiene un problema con los religiosos. Y yo sé que estos religiosos serán extremos. Ninguno de los que estamos acá, creo, espero, seamos como estos religiosos. Pero si seguís viendo, más adelante Jesús agarra y empieza a discutir con estos religiosos, ¿no? Eso lo puedes ver en Mateo capítulo 23. Jesús me gusta así como que si hubiese agarrado un arma, lo carga y ¡boom!, empieza a disparar, ¿no? Y entonces después de discutir, después de que ha pasado esto, él empieza y le dice, fariseos y escribas, dice, son unos hipócritas, dice, ustedes cierran las puertas del cielo, dice, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando, así, ¡pum!, ni tira el primer bombazo ahí, ¿no? Y después sigue, y hay un montón, lee el capítulo 23 de Mateo, ¿no? Hay un montón. Después le dice, ustedes, escribas, fariseos hipócritas, dice, que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. ¡Pum! De vuelta ahí Jesús tirando un bombazo, diciéndole, hey, ¿no se dan cuenta que están haciendo todo mal? ¿No se dan cuenta? Jesús le estaba diciendo, avívense, esto que están haciendo está mal. En otro sentido, Jesús le está diciendo, si ustedes siguen de esta manera, se van a ir al infierno. ¿No entienden que se van a ir al infierno de esta manera? Parece duro, pero acá lo dice. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo se van a escapar de la condenación del infierno? O sea, Jesús le está diciendo, si no cambian la forma de lo que están haciendo, si no dejan de ser así como están siendo, se van a ir al infierno. O sea, no es que porque están haciendo ciertas cosas, que siguen ciertos estándares legales, que siguen ciertas reglas, entonces a partir de ahí se van a salvar. No, no es así. No se trata de ustedes. Y si siguen así, se van a ir al infierno. Y Jesús es durísimo con todo esto que le dice. Pero en realidad Jesús, más allá de que estaba enojado con estas personas, Jesús le decía eso porque los amaba. Jesús nos ama y por eso vino. Y Él le estaba diciendo esto porque amaba a estas personas. Aunque eran, cuando leemos, difíciles de amar. O no sé, qué sé yo, creo yo. Y cuando pienso en esto digo, ¿será que Jesús los amaba? ¿Será que? Porque dice cosas duras, ¿no? Pero sí, Jesús los amaba. De hecho, nosotros entendemos que si estas personas se hubiesen arrepentido, y entiendo que quizás muchos lo hicieron después, Jesús los ha perdonado. Pero fue duro con todo lo que dijo. Y lo que me hace dar cuenta de que Jesús, aun cuando fue duro con sus palabras y todo lo que le decía, en realidad estaba buscando que ellos se arrepintieran de lo que estaban haciendo, que lo estaban haciendo mal, me doy cuenta cuando Jesús ya estaba en la cruz. Jesús estaba ahí siendo crucificado, ya estaba padeciendo quizás los últimos momentos de su vida. Y no puedo dejar de pensar en esto. Vos sabés que cuando una persona era crucificada, sobre todo el modo en que estaba Jesús, la posición en la que estaba Jesús era lo que era sumamente incómodo para el crucificado. Más allá del dolor,
no sé cómo explicarlo, pero estaba todo el tiempo como doblado y cada vez que la persona quería respirar tenía que hacer como un esfuerzo para que los pulmones puedan abrirse e ingresar el oxígeno. Así que cada vez que Jesús decidía respirar tenía que hacer este esfuerzo y eso implicaba que las manos y los pies se empiecen a desgarrar enteros, ¿no? O sea, le iba aumentando el dolor a Jesús. Así que Jesús todo el tiempo estaba ahí como decidiendo, ¿qué hago? ¿Respiro y me sigue doliendo cada vez más o simplemente me dejo morir? Y Jesús respiraba y en cada respiración, ¡pum!, se abría más, ¿no? Sus heridas. Y cuando estaba en esa situación, estaban ahí esos fariseos a los cuales Jesús le había dicho todo esto y dijeron, esta es la mía, este que se hacía el vivo, ahí está. Y empiezan a burlarse de Jesús, empiezan a decirle cosas feas, se le burlaban, le decían, bueno, dale, a ver, vos si sos hijo de Dios, entonces dale, bajate de la cruz. Danos esa señal de que sos y ahora vamos a creer en vos. ¿Qué vas a hacer el hijo de Dios? ¿A otros salvaste y a vos no te salvaste? ¿Qué vas a hacer el hijo de Dios? Se le burlaban a Jesús en esa situación. Y Jesús, ya saben lo que dijo, estando en esa situación, él eleva una oración al cielo y le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús estaba ahí como aguantando lo más que podía el dolor, soportando el dolor, cargaba los pulmones en esa situación de dolor y en ese momento, en vez de aguantar el aire para otra cosa, él decide decir esas palabras. No se la aguantó, los amaba tanto, aunque ellos lo odiaban a Jesús, los amaba tanto que dice esas palabras. Dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús hasta el último momento de su vida demostró que él los amaba. Siempre pienso en esto y digo, cuando leo eso y me acuerdo, digo, Jesús tranquilamente podría haberse quedado callado. No sé si era necesario que Jesús diga esas palabras. Porque en definitiva sabíamos que Jesús, o nos íbamos a dar cuenta después que Jesús les ofrecía también el perdón a ellos. Pero Jesús decide decir esas palabras. Él quería que quede claro que Él los amaba, más allá de que estaba enojado con la manera en que ellos se comportaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás si estamos en una situación donde no nos damos cuenta que nos volvimos a una religión, y yo entiendo, vuelvo a decir esto, estos eran religiosos al extremo, ¿no? O sea, era como, yo creo que ninguno de los que estamos acá se comporta de esa manera. Pero si quizás estamos en una situación de religiosidad que no nos estamos dando cuenta, entonces es el tiempo de volver atrás y volver otra vez a donde Jesús nos llamó la primera vez, de la manera en que Jesús nos llamó la primera vez. A dejar de suponer de que lo que hacemos suma puntos para y disfrutar de lo que hacemos para quien lo hacemos. Es decir, teniendo siempre la mirada en Jesús. ¿Por quién estamos haciendo esto? Por Jesús. Hacemos esto como una respuesta de amor hacia Él y no al revés. No al revés. Ahora, está claro que Jesús nos manda a ser discípulos, porque no es solamente, bueno, sí, está bien, es amor, nosotros demostramos nuestro amor y, bueno, ¿cómo se demuestra ese amor? Bueno, haciendo discípulos, es lo que Él nos mandó a hacer. ¿Y cómo sería eso de hacer discípulos? Porque entonces ahora puede ser que entremos en una contradicción. O sea, vos me estás diciendo que no, si hago, pero ¿cómo? No entiendo. Bueno, Jesús en el capítulo 4 de Lucas, él agarra un rollo de la ley, lo hacen leer en la sinagoga ahí en Nazaret donde él estaba, y lee estas palabras que eran acerca del mismo. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo se hacen discípulos? Bueno, acá está, Jesús nos dice claro, ¿sí? Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Una pavada, ¿no? Como, dale, lo hacemos. Pero es lo que Él nos manda a hacer. Ahora, si todo esto que hacemos, que podemos llegar a hacerlo, no lo hacemos por amor a Jesús y no lo hacemos con amor hacia Él, simplemente van a ser
cosas que van a quedar ahí, que incluso pueden beneficiar a algunos, pero no llegan a tener repercusión en la eternidad. Y ¿sabes por qué te digo esto también? Porque en el capítulo 7 de Mateo Jesús va cerrando el Sermón del Monte y en un momento él dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino dice, en aquel tiempo dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús le va a decir, no los conozco, no sé quién son, apártense de mí. Voy a decir, pero, ¿qué? ¿Cómo? Pero esas personas que hicieron todo eso no eran unos cristianos comunes, no eran personas evidentemente que simplemente se sentaban en un asiento, no eran personas que venían a calentar un banco. De hecho, en cierto sentido están haciendo lo mismo que Jesús acá dice que vino a hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y enumera lo que Él vino a hacer. Estas personas habían hecho eso, ¿cómo que el Señor no te conozco? Entonces yo pensaba y digo, ¿qué queda para mí? O sea, ¿qué queda para mí? Si estas personas que habían hecho todo eso, el Señor les va a decir eso, ¿qué? No puede ser. Bueno, quizás la respuesta a eso la tenemos también un poquito ahí en lo que Pablo más adelante iba a escribir en la carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 8, él empieza a hablar acerca de la necesidad de que haya amor en nosotros. Y él empieza a decir, bueno, el conocimiento que vos podés tener, en realidad lo único que va a hacer, te va a envanecer, te va a volver vano. Es decir, si te volcás a una religiosidad, te vas a volver como una persona sumamente vanidosa. O sea, te vas a preocupar por hacer y mostrar lo que haces, pero vas a perder el sentido de la esencia por quién lo estás haciendo. Pero dice, pero el amor edifica y el que ama es conocido por Dios. Es decir que Dios conoce y reconoce a aquellos que hacen las cosas por amor. Primero hacia Él y después hacia las personas. Primero enamora a Dios y después enamora a las personas. Y estas personas habían hecho un montón de cosas, como las que también Pablo después describe en 1 Corintios, en el capítulo 13, donde empieza a hablar acerca de lo que significa el amor. Y dice, si yo, hablase lenguas celestiales y angelicales y no tengo amor, soy como un platillo que hace ruido, pero no hay melodía en eso. Y si dice, entiendo todos los misterios y tengo toda la fe del mundo que haga mover un monte de un lugar a otro, pero no tengo amor, no, en realidad no soy nada. Es decir que lo que nos está diciendo Pablo ahí, en cierto sentido, es que estas personas son esas, las que conocían cómo funcionaba el ámbito espiritual, sabían cómo, tenían la fe suficiente para que milagros ocurran, pero no había amor en ellos. O si había amor, no era un amor hacia Dios, era un amor hacia lo que estaban haciendo. Entonces Jesús le dice, no, a ustedes no los conozco, o sea, sí, han hecho cosas, pero la verdad que no había amor hacia mí en eso que estaban haciendo. Hacía más por ustedes, era más una necesidad quizás de mostrarse, de decir estoy haciendo esto, pero no había amor en ustedes. Entonces Jesús nos hace la invitación a dejar de lado esas cuestiones religiosas o eso que nos aleja de Él para centrarnos en Él. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás, al costado, el que se distrae, dice, no es apto para el reino de Dios. Por eso Jesús dice, mírame a mí. Vos mírame a mí, no te distraigas, mírame a mí. No mires para el costado, no mires para atrás, no te vuelques a una religión que te haga perder de vista para quién estás haciendo lo que estás haciendo. Vos mírame a mí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Yo sé que hay cosas que necesitan a veces nuestra atención, que debemos ocuparnos, pero Jesús te dice, antes que nada, mírame a mí. Mírame a mí. Y no dejes que algo que estás haciendo sea como lo que es llamado como un ministerio acá dentro de la iglesia o algo afuera, se lleve tanta atención de parte tuya que llegues a amar eso más que a Dios o que ese amor tuyo compita contra el amor de Dios.
Porque Dios quiere todo el amor tuyo para Él. No quiere una parte. No quiere un pedacito, ni siquiera quiere compartir la mitad o el 3/4. Él quiere todo. Él quiere que nuestro amor sea total hacia Él. Así que no sé si te estás dando cuenta ahora, ojalá el Espíritu Santo, si hay alguien que está como diciendo, esto se llevó tanta atención mía que me olvidé de Dios, incluso hasta amé tanto eso, le puse tantas ganas a eso, le puse tanta pasión, lo amé con tanto ímpetu que me olvidé de que tenía que amar más a Dios. Bueno, quizás es el tiempo que puedas entregarlo ahora y decirle, Señor, mirá, yo la verdad que me equivoqué. Le puse tanto amor a eso que me fui de mambo y dejé de amarte. O dejé de amarte por completo. El amor hacia eso empezó a competir contra vos. El amor hacia mi trabajo empezó a competir contra vos. El amor hacia el querer tener algo material o lo que sea empezó a competir contra vos. Mi amor por ser una persona distinguida empezó a competir contra vos. ¿Hay algo que está compitiendo contra Dios que te estés dando cuenta ahora? Bueno, si te estás dando cuenta, este es el momento de entregárselo a Jesús y decirle, Señor, yo te entrego eso a vos. Eso que tanto me apasiona, eso que tantas ganas le puse, eso que tanto esfuerzo le metí, está compitiendo contra vos y la verdad me estoy dando cuenta que no quiero saber nada con eso. Yo quiero que mi corazón sea solo para vos. Y quédate tranquilo, Dios no te va a decir que dejes algo simplemente porque es alguien, no sé, no me sale la palabra, pero Él te lo puede dar, pero Él quiere que te concentres en Él. Él quiere que te concentres en Él, que todo tu amor sea para Él. Todo lo demás después viene solo. Es más, hasta te puede dar cosas mejores que vos ni pensabas que te las podía dar. Pero tu corazón tiene que estar centrado, nuestro corazón tiene que centrarse en amar a Él, solamente a Él. Me gusta la historia de Pedro cuando después de que Jesús resucitó, porque él había negado a Jesús y se ve que después de que Jesús resucitó, Jesús había aparecido varias veces, pero en ese momento todavía no había tenido una charla con Pedro, ¿no? Y lo va a buscar ahí al lugar donde Pedro estaba pescando, lo busca. Y me llama la atención porque Jesús, cuando lo llama al principio, Él les dice, a partir de ahora yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que nunca más iban a pescar. Pero Pedro se sentía tan mal por lo que había hecho, evidentemente, que eso lo llevó a alejarse de Jesús y estaba en el mismo lugar donde él ya no iba a estar más porque Jesús le había dicho, vos no vas a pescar más, ahora vas a pescar hombres. Y Pedro estaba ahí en ese lugar, ¿no? Haciendo lo que no tenía que hacer más porque Jesús ya lo había sacado de ese lugar. Pero me gusta porque Jesús no va con una actitud acusatoria, sino que le prepara ahí un desayuno. Y esta es la palabra clave, me encanta. Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Y Pedro le dice, sí, vos sabés que te amo. Bueno, entonces apacentá mis ovejas. No es al revés. No le dice, Pedro, apacentá mis ovejas y después amame. No, le dice, Pedro, ¿me amás? Le dice, quiero que estés seguro de que me amás. Yo sé que me amás, pero quiero que estés seguro de que me amás. ¿Me amás? Bueno, entonces apacentá mis ovejas. Invito a que te pongas de pie un ratito. Jesús le hace esa pregunta a Pedro y otra vez yo me pregunto, no sé por qué hago tantas preguntas, pero le pregunto, Señor, ¿para qué le preguntaste si te amaba? Si vos sabías que Él te amaba, vos sabés todas las cosas. De hecho, Pedro la última vez que le contesta le dice, Señor, vos sabés todas las cosas. Sabes que te amo. ¿Por qué Jesús le preguntaba? Jesús sabía que lo amaba. El tema era que Pedro se había olvidado que lo amaba a Jesús. En ese momento cortito se había olvidado que él amaba a Jesús y decidió volverse atrás. Decidió volver a un lugar donde Jesús ya lo había sacado, pero Jesús no fue con una mirada acusatoria. Jesús fue a buscarlo
Y le dijo, ¿me amás? Sí, me amás. Bueno, entonces ya sabes que me amás, yo sé que me amás, entonces apacentá mis ovejas. Jesús quizás te hace esta misma pregunta ahora y te dice, ¿me amás? ¿Me amás? Sí, Señor, te amamos. Una vez más Jesús te pregunta, ¿me amás? Sí, Señor, sabes que te amamos. ¿Me amás? Sí, Señor, sabes que te amamos. Bueno, entonces, ahora que ya sabes que me amás, ya sabes que me tenés que mirar a mí y no a los costados, entonces ahora sí, ahora apacentá mis ovejas. Ahora sí estás listo para ser discípulos. Ahora sí estás listo para salir a lo que yo te encomendé. Porque antes lo estabas haciendo mal, estabas haciendo a tu manera. Te olvidaste de que me amabas. Bueno, si vos me amás, entonces ahora sí que estás seguro que me amás, ahora hacé discípulos. Ahora apacentá mis ovejas. Señor, en este momento simplemente queremos poner a tus pies, entregarte todas esas cosas que en nuestro corazón están compitiendo contra vos. Quizás, Señor, son deseos nobles, quizás son deseos que no hay maldad en ellos, pero el tema es que son amores que compiten contra tu amor, Señor. Y no queremos competir, Señor. No queremos que haya algo que compita contra vos. Queremos que vos seas todo para nosotros. Que nuestro amor sea solo para vos, Señor. Que no haya nada que se interponga entre vos y nosotros, Señor. Señor, sabés que te amamos. Vos sabés que te amamos. Te pedimos perdón porque muchas veces nos olvidamos. Somos humanos, metemos la pata. Nos olvidamos que somos tus hijos y nos olvidamos que te amamos, Señor. Miramos para el costado, miramos para atrás, no nos centramos en vos. Hoy queremos poner una vez más nuestra mirada en vos, recordar, Señor, que somos tus hijos, que fuimos creados para vos, por vos, Señor, para amarte, solo para amarte. Nuestros actos, nuestras acciones son la consecuencia, Señor, de amarte. Queremos que lo que hagamos sea la consecuencia de amarte y no al revés, Señor. Por eso, Señor, te pido que en esta mañana vos puedas traer a nuestra mente, a nuestro corazón, eso que está compitiendo contra vos. Y sacalo, Señor. Sacalo, Señor. Lo que sea que haya que dejar atrás, lo dejamos atrás, Señor. Te lo entregamos a vos, Señor. Te lo entregamos a vos, Señor.